Saludos estimados, en este video les traigo el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología, los ejercicios de física. Vamos a comenzar con este. Dice que dos móviles se mueven con velocidades constantes. Inicialmente están separados 100 metros. Entonces acá hay una distancia entre un auto y el otro de 100 metritos, ¿no? Excelente. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice que las velocidades son constantes y en sentidos opuestos al encuentro, ¿no? Entonces tenemos una de las velocidades que es 7 metros por segundo y la otra velocidad no nos dan, así que hay que calcular, ¿no? Velocidad 2. Muy bien, hay un dato también importante, interesante, que son estos 10 segunditos, que dice que es el tiempo que tardan en encontrarse o cruzarse en este caso, ¿no? Porque los autos se van a mover, entonces este autito se va a mover con esa velocidad constante y a medida que se mueve, él también se va a mover. Ambos se mueven de forma simultánea, ¿no? Entonces, como no nos dice nada del ejercicio, vamos a suponer eso, ¿no? Que se mueven de forma simultánea. En algunos casos nos pueden dar tiempo de retraso, ¿no? Entonces, dependiendo quién es más veloz, quién tiene mayor velocidad, recorre más distancia en menos tiempo, vamos a saber quién ha recorrido más longitud de los 100 metros, ¿no? Entonces nos dice que se tienen que encontrar o en nuestro caso cruzar, pero si los autos tendrían la misma velocidad se cruzarían al medio, ¿no? Lo podemos saber. Entonces lo vamos a dibujar así, hasta ese punto. Aquí nosotros tenemos algo muy interesante. Tenemos el recorrido del segundo auto, que sería este de acá. Vamos a bajarlo un poquito. Y también tenemos el recorrido del primer auto, de aquí a aquí. Muy bien, ahí tenemos dos distancias, ¿verdad? Entonces acá tenemos la distancia 1 y aquí tenemos la distancia 2. Entre ambos segmentos, según geometría, ambos segmentos distancia 1 más la distancia 2 tienen que dar exactamente los 100 metritos si se van a acercar, ¿no? Si van a cruzarse o encontrarse. Bien, una vez hecho eso, tenemos nuestra ecuación. Las distancias, si la velocidad es constante, aquí en velocidad constante, sabemos que es distancia, velocidad por tiempo, nada más, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación, que la vamos a reemplazar donde dice distancia 1, en vez de distancia 1, entonces nosotros tenemos que reemplazar lo que es la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, distancia 1, velocidad 1 por el tiempo. Más la distancia 2 va a ser velocidad 2 por el tiempo. Y esa suma, fíjate que he reemplazado la velocidad 1 como distancia 1 y la velocidad 2 como distancia 2, ¿no? Por multiplicar por el tiempo. Si habría algún retraso, entonces estos tiempos serían diferentes. En este caso, como lo había dicho antes, no tienen ningún retraso, no hay dato tal que me diga que yo tengo que diferenciar esos tiempos. Perfecto. Bueno, la velocidad 1 la tenemos, ¿no? Aquí vamos a unir este ladito. La velocidad 1 tenemos que es 7. Después, el tiempo también lo tenemos. Quedó arriba, 10 segundos en encontrarse hasta llegar a ese lugar que se muestra en la gráfica. Más la velocidad 2 que no tenemos por su tiempo 10 otra vez. Dice que todo eso tiene que ser igual a los 100 metros. Entonces entre los dos tienen que recorrer 100 metritos. Si te das cuenta aquí, la única incógnita que nosotros tenemos es esta de acá, que es la velocidad 2, ¿verdad? Entonces esa velocidad 2 es la que vamos a calcular, vamos a despejar, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo despejamos? Fácilmente aquí multiplicamos 70 más el coeficiente tiene que ir delante de la incógnita. 70 pasa a restar, que sería 30, y 10 baja a dividir, dándonos un dato de velocidad 2 igual a 30 entre 10, 3 metros por segundo, que sería nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, verificando eso en el examen, tendríamos el inciso C, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos este segundo ejercicio donde nos dice: alguien ejerce una fuerza
Aquí tenemos la fuerza de 100 newtons hacia arriba. Perfecto. Directamente sobre el eje de la polea que se muestra. El eje es el centro de la polea. Entonces va a haber una acción, y a esa acción las cuerdas van a realizar una reacción hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a tener la tensión de las cuerdas dibujados en la polea hacia abajo, ¿no? Perfecto, entonces tensión, como es la misma cuerda, al otro lado la misma tensión. Bueno, nos dice la polea y el cable son de masa despreciable. Bueno, o sea, si en esta parte nosotros hacemos el análisis de la segunda ley de Newton, vamos a decir, para provocar movimiento, fuerza neta es masa por aceleración, ¿verdad? Y esa fuerza neta va a ser esta mayor, que va a estirar todo el sistema hacia arriba, pues F primero como positiva, porque es la mayor, menos, ¿quiénes están perdiendo? Se está moviendo hacia arriba, están perdiendo las tensiones, ¿no? Entonces fuerza menos 2 veces, porque son en ambos extremos, lo vamos a sumar, igual a la masa por aceleración. Ojo, estamos trabajando con la polea, masa de la polea por aceleración. Y aquí la masa nos dice que es despreciable, por tanto lo podemos aproximar a 0. Aproximando a la 0 va a quedar F menos 2 veces la tensión. Muy bien, igual a 0, ¿no? 0 por la aceleración, 0. De aquí vamos a sacar que la fuerza es 2 veces la tensión, se va a repartir. Si bajamos a dividir el 2 y reemplazamos el valor de la fuerza, que es 100, la tensión para nosotros va a ser 50 newtons, ¿verdad? Perfecto. Ya tenemos la respuesta gracias a los datos inicialmente que nos dan. Ahora, ¿qué más nos dice? Si la masa 1 es 5 kilos y la masa 2, 2 kilos, determinen la aceleración del bloque de masa 2, en nuestro caso, ¿no? Entonces la gravedad nos dice que la utilizamos como 10. Bueno, entonces el bloque de masa 2 va a tener dos fuerzas, si te das cuenta. La misma cuerda con la que estamos estirando hacia arriba es la misma tensión. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo color del vector. Ahí, la misma cuerda está estirándolo hacia arriba y hacia abajo. Ahí existe una tensión. Y abajo tenemos el peso, ¿verdad? Entonces abajito tenemos peso. ¿Listo? Entonces peso 2. Entonces si te das cuenta, nosotros vamos a trabajar aquí. Aquí solamente. Perdón. Aquí vamos a trabajar. Si hacemos el análisis de la masa 2, tenemos hacia arriba, tenemos la tensión y hacia abajo tenemos el peso, ¿no? Entonces, así como a la polea las cuerdas le estiran de los dos extremos hacia abajo, a la masa 2 que quiere caer por su peso le estira la tensión hacia arriba. Entonces la tensión y abajo peso 2, y como el movimiento está hacia arriba por la fuerza tan grande que estamos provocando en el sistema, podemos decir nuevamente la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza neta igual a masa por aceleración. Y la fuerza neta, ¿quién está ganando? ¿Quién es el mayor? La tensión, ¿verdad? Entonces tensión positiva menos peso negativo igual a la masa donde estamos trabajando, que es la 2. Tensión va a ser, a ver, tensión tenemos 50 newtons, ya lo habíamos calculado en el anterior, menos la masa 2 nos dice que es 2 kilos, aquí está. Entonces aquí van a ser 20, porque hay que restar, hay que multiplicar por la gravedad, porque es peso. 20 igual a 2 veces la aceleración. Entonces aquí vamos a tener 30, el 2 va a bajar a dividir y vamos a tener 15 metros por segundo al cuadrado. La aceleración del sistema, que en nuestro caso sería el inciso 15B. El inciso B. Muy bien, vamos por el siguiente. Muy bien, tenemos un tercer ejercicio. Nos dice, un niño se gira una piedra. Aquí dice 0.5 kilogramos. Vamos a ir resaltando los datos para reemplazar en las fórmulas matemáticas al final, ¿no? Las relaciones matemáticas. Aquí no hay fórmulas. En física no existe el formulario. En un círculo vertical,
está el círculo vertical, por medio de una cuerda de 1 metro de longitud. Excelente, tenemos el radio también. Si la tensión en la cuerda sobrepasa los 23, entonces esta es una tensión máxima, porque si sobrepasa este valor, la cuerda se va a romper, ¿no? Calcule la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima, la rapidez máxima, mejor dicho, angular con la que puede girar la piedra. Bueno, hay una diferencia entre círculo horizontal con el eje X y círculo vertical con el eje Y. Son muy distintos porque las fuerzas a nosotros nos tienen que llamar mucho la atención en qué eje se están acomodando. Por ejemplo, acá, en este gráfico, tú vas a poder observar que hay una fuerza hacia el centro, así, una fuerza hacia el centro, que es la tensión de la cuerda, y ahí también tienes la fuerza, aquí también tienes la fuerza del peso, ¿no? Ahí está, peso y tensión. Miren que no están en el mismo eje, ¿no? Para que estén en el mismo eje, tal vez vamos a hacerlo con línea punteada, tendrían que estar los dos sobre esta línea punteada para estar en el mismo eje, o por un eje tangencial. Miren cómo ambos forman 90 grados. Entonces las dos fuerzas o están en el eje centrípeto o están en el eje tangencial, así se les llama. Bueno, el peso tendríamos que descomponer, ya es otra historia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a ver lo mismo acá en este eje, en este movimiento con la piedra en un círculo horizontal, nosotros tenemos ¿qué fuerzas? Tenemos el peso vertical hacia abajo, que está en un eje tangencial, el peso, y la tensión que está hacia el centro, ¿no? La tensión que está hacia el centro en un eje centrípeto. Entonces ahí tenemos la tensión de la cuerda. Entonces fíjense cómo son diferentes los análisis en un círculo horizontal y en un círculo vertical. Es necesario tener correctamente entendida la teoría. Entonces, bueno, nos dice que es un círculo vertical, nos dice que debe ser máximo. Ahora, máximo, ¿dónde será? En ese punto donde nos muestra que está girando la piedra, será en el punto más alto, en el punto medio o en el punto más bajo de su trayectoria. ¿Dónde será? Trayectoria significa el lugar por donde está moviéndose, ¿no? Una trayectoria circular. A ver, aquí vamos a descomponer el peso, y al descomponer el peso, si te das cuenta, aquí muy interesante, si descompones el peso, vamos a hacer un zoom acá. Ahí vamos a tener el zoom. Si descomponemos el peso en los dos ejes, vamos a tener componentes peso coseno, peso seno. Y fíjense cómo acá este componente del peso le está ayudando a la tensión. O sea que la tensión no va a ser tanto trabajo, no va a ser tanto esfuerzo, no va a ser tanta fuerza como en los demás puntos. Entonces aquí no. Aquí no. Tenemos que buscar dónde la tensión va a sufrir más, dónde el peso mismo le va a responder mucho más. Va a haber una acción y una reacción, ¿no? Entonces acá nosotros, en este punto, aquí tenemos de la misma manera la tensión de la cuerda hacia abajo, hacia el centro, y vamos a tener el peso, miren, también vertical hacia abajo. O sea, van a estar juntitos, tanto el peso como la tensión juntitos, van a formar una sola fuerza. No, tampoco, aquí no va a sufrir para nada. Miren aquí abajo, aquí al medio, mejor dicho, vamos a tener el peso hacia abajo y la tensión obviamente hacia el centro, ¿no? Entonces aquí tenemos la tensión y aquí tenemos el peso en diferentes ejes. Si te das cuenta, ponemos el eje centrípeto entre el cuerpo, el cual estamos analizando, y el centro, y tenemos el eje tangencial, el cual tiene que formar 90 grados. Entonces ahí están totalmente diferenciados, no se van a hablar para nada. Veremos en la parte inferior. A ver acá, cuando la piedra pasa por abajo en su movimiento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero el peso vertical hacia abajo. Muy bien. Y vamos a tener la tensión vertical hacia arriba, por el centro, ¿no? Que está aquí en la mano del niño. Entonces miren cómo la tensión va a responder al peso completamente. No es como en esta parte que tenía un componente del peso. ¿Recuerdas? Aquí había un componente y aquí había otro componente. Es una parte del peso que le va a ayudar. Le va a ayudar, aquí ni se conocen,
para que el peso esté estirando hacia el otro sentido. Entonces aquí es donde la tensión va a ser máxima, porque aparte de mover la piedra, tiene que responderle al peso. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton de nuevo. Y vamos a poner de nuevo en nuestra vista normal. Ahí tenemos la segunda ley de Newton en el punto más bajo, donde la tensión está hacia el centro, por ende tiene que ir con positivo. Tensión positiva. Menos el peso, está hacia afuera, igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, la tensión como máxima, nos han dicho que tiene que ser 23, menos el peso, que bueno, nos da la masa de la piedra, que es 0.5 por 10, van a ser 5 directamente, la masa 0.5, y aquí vamos a tener la aceleración centrípeta en el movimiento circular. Esta aceleración centrípeta por formulita, de acá, por formulita la podemos llamar como velocidad angular al cuadrado por el radio, o también se conoce como la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces tenemos esos dos. ¿Cuál de los dos nos conviene utilizar? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide la máxima rapidez angular, ¿no? Y la máxima rapidez angular es W. Entonces 23 menos 5, ahí van a ser 18, igual a 0.5 por la aceleración centrípeta, que estaría tomando en cuenta cuál de las ecuaciones, esta de acá, ¿no? Porque nos pide la velocidad angular. Entonces velocidad angular al cuadrado por el radio que nos dan. Recuerda, ese radio es un metrito de longitud, ¿no? Entonces seguimos, 18 es igual a 1 medio, no tenemos calculadora en el examen. La velocidad angular al cuadrado nos piden, el radio es 1 metro, entonces ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y se va a convertir en un 36 velocidad angular al cuadrado por 1 de arriba, es lo mismo. Sacamos raíces a ambos extremos de nuestra ecuación y tenemos 6 radianes por segundo la velocidad angular, ¿no? Tiene que decir, ojo, radianes por segundo en el examen. Si no dice la unidad, entonces es ninguno. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Entonces 6 radianes por segundo es el inciso D. Perfecto. Y con eso habríamos resuelto otro ejercicio. Vamos por el último. Tenemos el cuarto y último ejercicio. Vamos a, dice, si deja caer desde el reposto una pelota. El reposto significa que la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo desde una altura de 8 metros. Entonces aquí vamos a poner la alturita. 8 metritos. Listo, muy bien. Si el coeficiente de restitución entre el suelo y la pelota es 0.5, es muy importante. Coeficiente de restitución 0.5. Determine la altura máxima que alcanza la pelota después del segundo rebote. Desprecie la fricción con el aire. Después del segundo rebote, no se olviden, eso es muy importante, lo vamos a inventar. Después del segundo rebote. Muy bien. Entonces, la pelota va a llegar hasta el suelo, va a golpear con el suelo, va a salir rebotando, va a dar un segundo rebote y necesitamos saber la altura. Si el coeficiente de restitución fuera 1, significa que hay una respuesta entre la pelota y el suelo del 100%, entonces la pelota llegaría a la misma altura, porque no hay ninguna pérdida. El coeficiente de restitución nos dice que es 0.5, o sea que hay una pérdida significativa de la mitad, un 50%, ¿verdad? Entonces, la pelota va a bajar, va a rebotar, va a volver a caer, va a rebotar, y en el segundo rebote, aquí tenemos un primer rebote, y este es el segundo rebote, nos piden saber la altura máxima que va a alcanzar. Muy bien. Tenemos que hacer dos análisis. El primer rebote, para saber la altura máxima, para después cuando caiga la pelota, llegue a una segunda altura. Entonces, el primer paso consiste en calcular la velocidad con la que va a llegar al suelo. Unos
milisegundos antes de que toque el suelo. Entonces, vamos a hacer una conservación de la energía. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Entonces, arriba tenemos energía potencial por la altura. Entonces, en la mecánica inicial ponemos potencial. Y al llegar al suelo vamos a tener la energía cinética solamente, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos nosotros encontrar la velocidad con la que va a llegar al suelo, ¿no? Muy bien, ahí estamos equilibrando energías. La ecuación de la energía potencial se define por la masa, la gravedad y la altura, mientras que la energía cinética se define por la velocidad y la masa. Aquí, como verán, podemos simplificar las masas y tenemos la gravedad que nos dice que tomemos como 10, la altura que son 8 metros, y aquí podremos encontrar la velocidad al cuadrado despejando el 2. Vamos a tener 160 metros cuadrados sobre segundo cuadrado como velocidad, ¿verdad? Tendríamos que sacar raíz. La raíz de 160 lo vamos a sacar así, fíjense. Esta parte es muy interesante, así que atentos. Vamos a partir la mitad, este de acá, 40, 20, 10, 5 y 1. De acá podemos sacar los que son pares, ¿no? Porque estamos sacando raíz cuadrada, no te olvides, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, y aquí el 10 quedaría dentro porque no hay con nadie que se racionalice o se simplifique la potencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos estamos sacando? 4 en total. 4 raíz de 10 que queda dentro, metros por segundo, sería la velocidad después de sacar raíz a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos la velocidad, que ya hemos sacado la velocidad, vamos a un segundo paso. Segundo paso, vamos a utilizar la ecuación de restitución, coeficiente de restitución, que sería coeficiente de restitución sería la velocidad 2 menos la velocidad 1 menos la velocidad 1 sobre aquí la velocidad 1 menos la velocidad 2. Lo de arriba es después de que golpea el suelo, lo de abajo es antes. Muy bien. Si nos fijamos acá, nosotros tenemos el dato del coeficiente de restitución, que es 0.5. Si reemplazamos eso, vamos a tener velocidad 2 antes, velocidad 1. Vamos a decir, en este caso, que el 2 va a ser el suelo. ¿Listo? Y el 1 va a ser la pelota. ¿Ok? Entonces, el suelo, para nosotros, no se va a mover para nada. Que va a rebotar va a ser la pelota. Entonces, podemos decir acá que este y este son 0. ¿Verdad? El único que se mueve es la pelota. 0.5. La pelota, antes de que golpee con el suelo, es 4 raíz de 10. O bueno, antes sería abajo, ¿verdad? Entonces abajo lo vamos a poner 4 raíz de 10. Pasando abajo. Y arriba sería menos B1 que no conocemos, que es después, ¿no? Este va a pasar a multiplicar. 0.5 es como un medio por 4 raíz de 10 igual a menos B. Podemos simplificar mitades, lo que va a quedar es 2 raíz de 10 metros por segundo la velocidad 1. Pasamos el signo al otro lado y tenemos la velocidad 1. Perfecto. Esta es la velocidad 1 con la que vas a rebotar. Llegamos acá con una velocidad y salimos con otra velocidad, ¿verdad? La velocidad con la que estamos saliendo es 2 raíz de 10. Bueno, no será negativo si nosotros poníamos esta velocidad, esta, con la que llega al suelo de bajada, como negativo, entonces nos dice hacia otro signo, ¿no? Bueno, cuando baja positivo, cuando sube negativo, o al revés, ¿no? Cosa de que nosotros distingamos el vector, ¿no? Entonces, acá,
ese 4 raíz de 10 lo podemos reemplazar aquí como negativo, menos por menos, y aquí se elimina el signo, dejándonos la velocidad 1 como positivo. Y este está, ¿no? Perfecto. Entonces, de bajada a la velocidad negativa, es que simplifican los signos y tenemos 2 raíz de 10 saliendo, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí tenemos 2 raíz de 10 metros por segundo. Una vez que hemos encontrado esa velocidad, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar aquí la altura que va a alcanzar en el primer rebote. Entonces, para encontrar, vamos a otra página para estar más cómodos. Muy bien, perfecto. Entonces, un segundo paso ya lo hemos realizado. Vamos a un tercer paso. Tercer paso. En el tercer paso, no olvidemos, vámonos arriba. Estamos subiendo, ¿verdad? Entonces vamos a traer todo este gráfico de acá abajo. Muy bien, ahí está. Entonces, estamos saliendo para dar un segundo rebote, ¿verdad? Muy bien. Quiero encontrar, como les había dicho, la altura que alcanza. Entonces, esa altura que alcanza la vamos a encontrar con la conservación de la energía. Nuevamente, la conservación de la energía, ¿no? Muy bien. Aquí es 1 medio la masa velocidad al cuadrado, con la que está subiendo velocidad, masa gravedad por altura a la que va a llegar. Entonces, acá 1 medio, las masas podemos simplificar. La velocidad la tenemos, paréntesis, 2 raíz de 10 al cuadrado, eso va a ser igual a la gravedad 10 por la altura que vamos a encontrar. Acá, en medio, se copia, elevando esto al cuadrado vamos a tener 4 y el 10 fuera de la raíz. Los 10 que tenemos a ambos lados podemos simplificar. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos 2 metros. 2 metros. 2 metritos de altura es lo que alcanza en el segundo rebote. Si se dan cuenta, ¿de cuántos metros comenzó? 8. Y ahora, ¿a cuántos metros ha llegado? 2. Vamos nuevamente por el siguiente rebote. Sería como un cuarto paso. En este cuarto paso vamos a bajar nuevamente. Y en este caso tan particular, que no hay pérdidas, según nuestro ejercicio del aire, no hay una resistencia del aire, no se desprecia la fricción del aire, podemos suponer que va a llegar con la misma velocidad. Con la misma velocidad, 2 raíz de 10. ¿Ok? Entonces, si volvemos a hacer la conservación de energía, vamos a llegar a 2 raíz de 10. Entonces, como cuarto paso, lo que vamos a hacer es saber con cuánta velocidad vuelve a salir, ¿no? Entonces, para eso, jugamos nuevamente con el coeficiente de restitución, con la ecuación del coeficiente de restitución, sobre donde, si recuerdas bien, este es después de que choque con el suelo y esto es antes. Estos datos son del antes, ¿no? Entonces, el coeficiente de restitución va a ser igual a, vamos a reemplazar, ahora sí, de 2. Hemos dicho que el 2 sería el piso, entonces en este caso, como es el piso, podemos simplificar ambos como ceros. Lo que va a quedar es menos V1 que es después, la velocidad después la copiamos, y la velocidad antes sería de bajada, como anteriormente lo hemos dicho, menos 2 raíz de 10. Aquí también podemos reemplazar el coeficiente de restitución, ¿te parece? Entonces vamos a borrar esto de acá y le vamos a poner el valor de 0.5, ¿no? Como teníamos el dato arriba. Va a pasar a multiplicar, simplificando los signos, el 0.5 con 1 medio. Ahí tenemos la velocidad 1, simplificamos los dos y tenemos como raíz de 10 metros por segundo la velocidad 1.
Perfecto. Esto es lo que va a tener al salir, ¿no? Entonces, a ver, tenemos esa gráfica. Entonces, la parte en la que va a salir es esta parte, donde queremos encontrar la altura, ¿no? Segundo rebote. Entonces, vamos acá. Ahí está. El segundo rebote. Y ya conocemos la velocidad con la que tiene que salir. Después del segundo rebote, hemos encontrado raíz de 10 metros por segundo. Bueno, en este último paso que vamos a realizar, cuarto sería nuestro quinto paso. Como se habrán dado, ha ido disminuyendo la velocidad a la mitad por el cociente de restitución. Así ya podemos darnos idea de eso. Vamos a encontrar la conservación de la energía, nuevamente energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces acá, mecánica inicial abajo, masa, velocidad al cuadrado por energía cinética. Un poquito más rápido lo hago. Y la altura, masa, gravedad por altura. Las masas se van. Y tenemos la altura con velocidad, raíz de 10, todo esto al cuadrado, sobre 2, 10 veces la altura. Entonces aquí la raíz se simplifica con el cuadrado, 10 entre 2 tenemos 5, tenemos la altura, la alturita que nos va a dar según la división, 10 va a bajar a dividir y tenemos 5 décimos, ¿no? Que simplificando vamos a tener la altura definitiva aquí, h igual a un medio, ¿no? O 0.5 también, 0.5 metros o un medio metros. Bueno, la respuesta nos da en centímetros, así que 0.5 metros, vamos a convertir aquí, un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Metro por metro, chao, 0.5%, vamos a tener 50 centímetros, que sería el inciso A. Perfecto, con eso hemos terminado todas las preguntas. Espero te sirvan de mucho. Gracias.